Para nosotros es un honor tener a la doctora Marta Illueca aquí con nosotros. La doctora es médico, ella es gastroenteróloga pediatra y realizó la mayor parte de su actividad académica, eh, de investigación médica académica en la Universidad de Cornell. Además es fellow en Yale de el área de medicina, religión y espiritualidad, y también laboró en la compañía AstraZeneca por 12 años. Ella se ha ido especializando en distintas áreas, incluyendo teología y medicina del dolor. Y el día de hoy nos va a estar hablando sobre vacunas de COVID, actualizándonos y realizando un análisis global de las nuevas cepas. Entonces, nuevamente le damos la bienvenida a la doctora Illueca. Gracias por estar con nosotros. Y eh, el micrófono es suyo, doctora. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. La verdad es que me da mucha alegría compartir este espacio. Vamos a intentar compartir mi pantalla y me van a decir si pueden ver mi presentación. Voy a abrirla. A ver. Ok. ¿Ven la ven abierta, mi Sí, presentación se ve, aquí? doctora. Ok, Sí. perfecto. Sí, yo les quiero dar es un pantallazo porque la verdad es que con la COVID-19 la información que sale todos los días, todas las semanas, es como una carrera, es como estar corriendo al lado de la información para estar al día. Entonces, les voy a dar más o menos un pantallazo de cómo anda esto de las nuevas cepas porque es algo que nos interesa a todos. Y también, pues ya con la llegada de la vacuna a Panamá, pues darle también algunas ideas de las vacunas, pues que ya han sido aprobadas por entes regulatorios de primer orden. Primeramente, no tengo conflictos de interés. Actualmente ya no trabajo para ninguna compañía farmacéutica, pero en efecto estuve 12 años con AstraZeneca acá en Delaware. Todavía estoy en Delaware, pero ya no estoy en la farmacéutica. Y tuve la oportunidad después de, como dijo la autora Calvo, después de trabajar casi 20 años en la Universidad de Cornell en su centro médico, tuve la oportunidad de hacer una carrera de desarrollo farmacéutico, que es lo que me ha permitido pues estar aquí pues en el medio de todos estos desarrollos que han tenido que ver con la COVID-19. Yo dirigí estudios de fase 1 a fase 4 y también trabajé muy de cerca, lado a lado, con los entes regulatorios como la FDA en Estados Unidos y la EMA, la European Medical Agency, en Europa, así que estoy bastante empapada en ese proceso regulatorio y muy importante, no tengo afiliación con ningún partido político que conste. Entonces, vamos a hablar pues de vacunas. Esta audiencia que tengo, yo sé que ustedes entienden bien esto de las vacunas, así que yo no me voy a extender mucho en explicar lo que es una vacuna, nada más que voy a recordarles que las vacunas son muy específicas, ¿no? Actúan contra enfermedades o infecciones y a veces hasta contra tumores, pero muy específicos. Y en cuanto a infecciones, pues las vacunas pueden ser contra bacterias, ¿verdad? Como la del tétano, la toferina, la difteria, contra los virus o contra parásitos. Esta foto no es de un parásito, pero los parásitos son transmitidos por mosquitos, sobre todo en América Central. Entonces, las vacunas nos dan esa avenida de acceso a defendernos de enfermedades que de otra manera podrían hacerle mucho daño a la humanidad, ¿verdad? Esta es una foto en colores, un diagrama en colores del coronavirus. Y aquí lo que yo les quiero mostrar para que lo tengan en mente básicamente es dos cositas. El coronavirus es un tipo de virus que tiene mensajero ARN, messenger RNA, ¿verdad? Que es una tira única de material genético. Acuérdense que tenemos las espirales dobles, que son los genes, y hay virus que son DNA, pero este virus es de el material de tira única que se llama mRNA, que está dentro del virus. Tiene una capa que lo rodea, que es una capa que tiene ácidos grasos y esa es la capa que se disuelve con el lavado de manos y el jabón.
Por eso es que este es un virus que es fácil de matar con lavado de manos y jabón, pero es muy difícil de matar cuando invade al cuerpo humano. Entonces, pues hay varias proteínas que se han detectado, pero las que más son de interés para nosotros en cuanto a las vacunas son las proteínas que se llaman spike, las proteínas, las glucoproteínas S, porque esas espigas o espinas, básicamente, que se proyectan fuera de la cápsula del virus, son las que hacen que se agarre de las células humanas y que se replique. Entonces, las vacunas van a tratar de estimular una reacción de anticuerpos o de células inmunes que ataquen a las proteínas S del virus. El New York Times mantiene una cuenta de cómo andan el desarrollo de las vacunas, cuántas hay en cada fase. En fase preclínica, que no está aquí, hay más de 200, pero en fase 1 hay 41 y aquí pueden ver pues que va disminuyendo el número de vacunas que llegan a la fase 3. Ahora mismo hay autorizadas por entes regulatorios de primer orden, hay 4, 3 en Estados Unidos, Pfizer, Moderna y apenas el viernes pasado Johnson Johnson. Y luego en Europa por la EMA, la vacuna de AstraZeneca. En algunos países individuales, como en Rusia, está aprobada su vacuna Sputnik y en China está aprobada su vacuna también hecha en China. Ok, las plataformas, y esto es algo que sería una de las cosas que quizás se quieran llevar de la charla de hoy. ¿Cuáles son las plataformas que se han utilizado para desarrollar vacunas contra la COVID? ¿No? Entonces, si este es el coronavirus, tenemos las vacunas de vectores virales, ¿ok? Y de las que se ha aprobado, AstraZeneca en Europa, Johnson Johnson en Estados Unidos, el vector viral es una cápsula o una cáscara de adenovirus. Entonces, es una cáscara que no tiene capacidad para replicarse, pero es como un vehículo que lleva la información genética para producir esas espigas, es nada más que las espinas esas que les mostré en el diagrama, y así estimulan la producción de anticuerpos. Las vacunas mRNA son la de Moderna, Pfizer, también hay una de CureVac, todavía no se ha aprobado, pero en Panamá se están haciendo los ensayos clínicos. Una vacuna alemana de mensajero RNA, que es una de las plataformas más nuevas, pero no tan nuevas, una plataforma que se ha utilizado en los últimos 20 años en el laboratorio. Entonces, esa es mensajero RNA. Y hay vacunas que son unidades más pequeñas, más sencillas, proteicas, y una de ellas es Novavax, es un laboratorio de Estados Unidos de Maryland que está próximo, por cierto, a completar su fase 3. Ok, entonces este es otro diagrama más o menos organizando las plataformas, ¿verdad? Porque a veces no es tan fácil acordarse de todas. Y nuevamente las vacunas de vectores virales. Es importante recordar entonces la de AstraZeneca, la Sputnik y Johnson Johnson. Esas 3 vacunas usan vectores virales, adenovirus, basadas en adenovirus. La vacuna Sputnik del Instituto Gamaleya de Rusia utiliza 2 adenovirus, el 26 y el 5. La primera dosis es uno, la segunda dosis es otra. Las vacunas de Johnson Johnson, la data que se presentó y que ha sido autorizada para uso de emergencia, es una data basada en una sola dosis. Y luego está la vacuna de AstraZeneca, que está basada en 2 dosis. Igual con las vacunas de RNA, Pfizer, Moderna, CureVac, esas también utilizan por lo menos 2 dosis. CureVac no ha finalizado su fase 3, así que no sabemos todavía si va a ser 1, 2 o 3, pero ya sabemos que Pfizer y Moderna son 2 dosis separadas de 3 a 4 semanas. La segunda dosis es un booster, es un refuerzo. Entonces, pues, esas fueron las primeras en aprobarse. Esta tabla, que se la debo a mi colega Xavier Say-Llorens, es para mostrarle un punto muy importante. Los entes regulatorios, y esto incluye a la FDA,
a la EMA en Europa y también a la OMS, porque la OMS también tiene sus estándares de qué vacunas ellos precalifican, utilizan un mínimo de 50% de efectividad para aprobar una vacuna para uso de emergencia y eventualmente para licenciar esas vacunas. Entonces, cuando ustedes van a ver las eficacias reportadas en la fase 3, van a ver una gama de porcentajes, ¿no? Moderna y Pfizer están por arriba del 90%, ¿no? AstraZeneca está en promedio alrededor del 70%. Johnson está bastante cerca con unas efectividades que han variado según la región, 72% en Estados Unidos, 66% en Latinoamérica, 57% en África. Novavax se está reportando cerca del 90% en el Reino Unido, 60% en Sudáfrica, y Sputnik de Rusia está reportando 91%. ¿Esto qué quiere decir? No quiere decir que una es mejor que otra. Eso es lo que parece, ¿no? O sea, vemos 95 es mejor que 70. ¿Por qué? Porque si no las estudiamos mano a mano, en el mismo estudio, no podemos decir que una es mejor que otra. Podemos compararlas y decir que son efectividades comparativas, pero si no las ponemos mano a mano, no podemos hablar de cuál es mejor. Lo que sí podemos decir es que son altamente efectivas porque sobrepasan ese límite del 50%, que es la barra que han establecido los entes regulatorios. Más importante, en mi opinión, que esa efectividad, porque la efectividad se refiere a la capacidad de que alguien se contagie del virus, ¿no? Si una vacuna es 90% efectiva, quiere decir que hay un 90% de reducción en la capacidad que pueda tener una persona de infectarse. Pero lo que es fabuloso, que es maravilloso, es que todas estas vacunas, no importa cuál sea ese nivel de efectividad, todas han prevenido la muerte por COVID en los estudios que se han hecho. Y son bastantes personas que participaron en los estudios, ¿no? Ya se han vacunado más de 50, 60 millones de personas en el mundo, pero en los estudios más de 100,000 personas y no hubo muerte por COVID. Eso es fabuloso. También se ha visto que todas por igual son altamente protectoras contra enfermedad severa por COVID. Entonces, ya con eso vemos que puede haber un cambio en el comportamiento del virus, porque entonces ya el virus se empieza a debilitar si logramos esa inmunidad de rebaño, no solamente para bajar la transmisión, pero para controlar la mortalidad y la enfermedad severa. Ahora, ustedes se estarán preguntando, bueno, pero las nuevas cepas, bueno, ahora voy a hablar un poquito de las nuevas cepas, pero ahora mismo, hasta el momento, estas vacunas son bastante efectivas contra cualquier cepa, con la excepción que se está viendo con la cepa de Sudáfrica, la que se está viendo que baja un poco la efectividad final, pero no la cancela, no la cancela. Y quiero que también tomen en cuenta la efectividad de las vacunas de influenza. Son de 40 a 60% efectivas. Así que tenemos que no enfrascarnos a decir que si una vacuna es 70% no es buena. No es cierto. Las vacunas de influenza son mucho menos que el 70% y controlan la transmisibilidad de la influenza, ¿no? Así que eso es bueno tenerlo en cuenta. Este es un mapita que también saqué del New York Times en febrero, mostrando pues en qué países se está usando la vacuna de Pfizer. Y bueno, básicamente Norteamérica y algunos países de Sudamérica y Centroamérica, por supuesto Panamá, Europa, ¿verdad? Australia. Moderna es de uso más limitado porque Moderna se comprometió básicamente a centrar su uso, al menos el primer año, en los Estados Unidos. Así que Moderna pues no está tan distribuida todavía en el mundo. Siempre es de interés el asunto de los efectos adversos. Eh, Esta es una diapositiva que la tomé prestada del Center for Disease Control, porque acabaron de reportar cómo iban los informes sobre efectos adversos en una de sus
bancos de datos porque tienen varios. Este es el Vaccine Adverse Event Reporting System, VAERS. Y entre Pfizer y Moderna los efectos adversos son bastante comparables, ¿no? Y son más que todo inmediatos, son efectos locales, ¿verdad? Eh, Dolor en el sitio de la inyección, enrojecimiento, pero generalmente después de la segunda dosis se ven algunos síntomas más sistémicos porque en efecto la vacuna está funcionando. Cuando la vacuna funciona, a veces simula un poquito lo que hubiera sido una infección de otra manera muy severa. Entonces, pues tenemos reportes de dolores de cabeza, de fiebre, fatiga, mareos, escalofríos, náuseas. Eh, Esos son los más comunes. Hay efectos más raros que hemos escuchado, como la anafilaxis. Muy raro, pero se han reportado casos. No es más frecuente que anafilaxis en personas que no se hayan vacunado, ¿no? Se han reportado algunos casos de parálisis facial de Bell, igualmente no es más frecuente que en la población general. Entonces hay que tener esa perspectiva, ¿no? De que siempre y cuando esos efectos no sean mayores o peores que en la población general, podemos decir que vamos bien, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquitín de las variantes, ¿no? Los virus de mensajero RNA, por excelencia, tienen una gran predilección por variar, por hacer cambios en los aminoácidos, tener mutaciones, delecciones. Entonces, esto de las variantes ha estado presente desde que comenzó la pandemia. Eso no es nuevo. Entonces, cuando nos preocupamos por las variantes, y estos son los criterios del Center for Disease Control, ¿no? Primero, cuando la variante parece que es más infecciosa, ¿no? Entonces, el ejemplo, por ejemplo, la variante de Reino Unido, de Inglaterra, que se piensa que tiene hasta 4.5 de aumento en el RT. Ese es un aumento significativo en la transmisibilidad, ¿no? Cuando tiene algún impacto en el diagnóstico o en el tratamiento, y estos son criterios generales, no solamente del COVID. Como ya mencioné, cuando se transmite más rápido o cuando tiene severidad aumentada. No podemos decir todavía que estas nuevas variantes tengan una severidad aumentada. Lo que claro, si aumenta su transmisibilidad por matemática simple, ¿verdad? Van a aumentar los números de casos severos y de muertes, pero no es porque es más severa, es porque es por matemática simple, ¿no? Entonces, ahora mismo hay 3 variantes que son las que tienen nuestra atención ahora mismo, ¿no? La variante de Reino Unido, Inglaterra, que apareció originalmente en septiembre, por cierto, no es que acabe de aparecer, que se designa B.117. Hay 2 linajes, y quiero aclarar que no soy viróloga y no soy especialista en genomas de virus, así que les voy a dar una visión bastante general. Pero hay 2 linajes importantes para el coronavirus, linaje A y linaje B. Es más, en Panamá el predominante ha sido linaje A, si mal no recuerdo. Entonces, el de Reino Unido es el linaje B y se le va dando números. Estos números tienen que ver con los grupos étnicos y con las áreas geográficas donde aparecen. Entonces tenemos la 117, es la que se ha visto en Inglaterra. Luego tenemos el de Sudáfrica, ¿verdad? Y ese empezó a aparecer en octubre, B.1351. Y tenemos ahora más recientemente una nueva cepa de Brasil, de Manaus, que es la P.1, como la han designado. Y esa pues se ha ido caracterizando ya más recientemente a comienzos de este año. Entonces, si se acuerdan de los criterios que les puse en la diapositiva anterior, si esto impacta la transmisibilidad, si esto impacta el diagnóstico, son importantes.
Entonces hay una delección que aparentemente altera un poquito el gene de la proteína S que podría alterar los test diagnósticos, ¿no? Ese es un ejemplo. Y ese es el tipo de señal de alarma que hay que seguir, ¿no? Y lo otro, por supuesto, es si la cepa escapa al sistema inmune, si escapa a las vacunas. Entonces, las vacunas que yo les he presentado con esa efectividad están desarrollando data contra estas cepas. La mayoría de estas vacunas aprobadas son bastante efectivas contra la cepa de Reino Unido. Son mucho menos efectivas contra la cepa de Sudáfrica, pero se están desarrollando modificaciones entonces a las vacunas. Esto nada más les voy a enseñar para darles una idea de qué tan distribuido están estas cepas, ¿no? La 117, que es la de Reino Unido, como pueden ver, está ya bastante regada por todo el mundo. No la hemos detectado en Panamá, pero bueno, eso puede que sea cuestión de tiempo, ¿no? Así que estas áreas azules ya han verificado que la cepa está presente. Entonces, se cree que podría estar asociada no solamente a más transmisibilidad, pero y también a mayor riesgo de hospitalización. Pero los resultados son variables. Todavía no tenemos eso así en definitivo. Así que definitivamente se transmite eh, mucho más fácil y es importante entonces seguir monitoreándola. La cepa de Sudáfrica está ya en Norteamérica. En Panamá se detectó un caso, pero se detectó apenas llegó y no y se pudo poner en cuarentena. O sea que no podemos decir que la cepa de Sudáfrica se ha regado en Panamá. Es la información que tengo del Instituto Gorgas. Se detectó, se, se, se hizo la secuencia, pero se pudo contener, se pudo contener. Entonces, pues por eso aparece aquí Panamá en azul, ¿no? Esta está menos distribuida que la anterior, pero bueno, nuevamente es de cuidado. eh, Tiene una transmisibilidad bastante alta, casi 16 veces fue lo que se vio en África, en Zambia específicamente, ¿no? Y luego está el linaje este que ha salido en Brasil, que es el P.1, que se ha distribuido bastante en las Américas, en el continente americano. Todavía no tengo noticia de que se haya detectado en Panamá, pero nuevamente hay que seguirles la pista a estas variaciones. En Manaus, Brasil, pues sí se vio desde el año pasado, pues exceso en la mortalidad, se había visto una cero prevalencia bastante alta, aumento en las hospitalizaciones y fue descifrada en enero del 2021. Este es un mapa de Estados Unidos, nada más para mostrarles que acá también pues ya llegó la variante inglesa, que son los estados que están aquí en color verde. Y luego hay combinaciones, ¿no? La variante surafricana solamente en Idaho y en Florida y aquí en Maryland. Hay algunos estados que tienen la variante inglesa y surafricana que son los que están en rojo y la variante brasilera solamente se ha visto en Oklahoma, ¿no? Así que pues acá también se le está siguiendo la pista. Entonces, esto nuevamente es para mostrarle pues que nuestros científicos pues están también a la vanguardia en reportar cuáles son los genomas que se están viendo en Panamá y que pues uno de los genomas más importantes que se han visto son el A2119B. Y el Instituto Goras está muy activo en descifrar estas secuencias genómicas del virus en Panamá, así que hay que seguirles la pista, pero bueno, nuestros científicos están muy eh, eh, a cargo de este monitoreo y se ha visto que los lineajes del virus han sido importados aquí
a Panamá, pero que se han logrado contener un poco con los esfuerzos de trazabilidad que tenemos en Panamá. Ya los últimos 10, 15 minutos, quizás un poquito menos, es nada más para darles un recordelis que las vacunas, al igual que los fármacos, pasan por todas las fases de desarrollo farmacéutico. Entonces, ¿qué pasa? Las vacunas aprobadas han completado hasta la fase 3, que es la fase donde se determina la eficacia, la seguridad en cantidades industriales de personas, de voluntarios, ¿no? Son decenas de miles de voluntarios que participan en la fase 3, que es la que permite las aprobaciones que ahora mismo son autorizaciones de emergencia, pero que eventualmente pues van a completar los requerimientos para tener una licencia ya fija. Así que pues es importante tener esto en la mente. Lo que les quiero mostrar aquí es que ahora con las nuevas cepas, lo que están haciendo tanto la FDA en Estados Unidos como la Agencia de Medicinas de Europa, es que están pidiendo, aparte de los estudios normales que se piden, preclínicos hasta fase 3, ¿verdad? Y luego viene la farmacovigilancia. Están pidiendo estudios enfocados a las nuevas cepas, pero son estudios más pequeños, son estudios realmente de inmunogenicidad. Entonces son mucho más pequeños. No hay que repetir estos estudios de la fase 3, pero sí pues se busca tener esa data bien puntual y bien enfocada a las nuevas variantes. No me voy a demorar mucho en las etapas. Yo creo que este público que me escucha están bastante empapados en esto. Importante recordar que también hay que cumplir con normas muy exactas de manufactura, control de calidad, estabilidad, conservación de las vacunas. Eso es muy importante para las aprobaciones. Y algo que el público no entiende, sobre todo el público no médico y no científico, es que estas aprobaciones regulatorias y estas revisiones regulatorias tienen como meta primordial la protección del público, para que no se distribuyan productos que no han sido avalados por la ciencia y que no han demostrado ser lo suficientemente seguros y que el equilibrio riesgo-beneficio está a favor del beneficio y no de los riesgos de efectos adversos severos. La FDA tiene una guía publicada que se puede conseguir en línea, y esa guía pues ya la han actualizado para cubrir la situación con las variantes, ¿no? Entonces piden estudios, como les comenté, de inmunogenicidad, eh, comparando pues el efecto de la vacuna modificada con la vacuna original, ¿no? Y básicamente la idea no es que la persona pierde, el vacunado pierde ese efecto de la vacuna original, no, esto sería como un nuevo booster. Eh, Podríamos pensar algo similar a las vacunas de influenza, ¿verdad? Que nos las ponemos todos los años, porque también hay variaciones en el virus de la influenza. Entonces, más o menos es el mismo principio. Los estudios, pues, serían lo que se llama estudios de no inferioridad, ¿verdad? Porque el patrón de comparación va a ser la vacuna original. O sea, la vacuna original no es que va a desaparecer del todo. Se trata de irla ajustando para poder cubrir esos escapes que permiten las mutaciones del nuevo virus. Este texto está todo en línea, esta es la guía de la FDA. Y la EMA, que es la Agencia Europea de Medicinas, igual también tiene sus nuevos ajustes a los estudios que piden, y no son muy diferentes de la FDA. Básicamente hacer lo que se llaman los bridging studies, ¿no? Donde se pueda nuevamente probar la inmunogenicidad contra las variantes nuevas y luego entonces extrapolar las piezas de los estudios que se puedan extrapolar. Ya varias de las vacunas que están en el mercado de emergencia ya han hecho pruebas y han demostrado eficacia, por lo menos con la variante de Reino Unido.
y ahora están pues evaluándose contra la variante de Sudáfrica. La última vacuna que se presentó el viernes, Johnson Johnson, demostró eh, cierta eficacia también contra la variante de Sudáfrica. Em, Probablemente haya preguntas sobre poblaciones especiales. No me voy a extender porque quisiera abrir esto a diálogo. Nada más dos palabritas. Embarazadas, se recomienda que se vacunen si están bajo riesgo de contraer COVID. No hay ninguna contraindicación inmediata para las embarazadas. eh, los riesgos de la COVID para las embarazadas son muy altos, entonces también nuevamente hay que sopesar, ¿verdad? Con su médico, con su obstetra, pero si están bajo riesgo de contraer la COVID, entonces el riesgo que le puede dar la vacuna hasta ahora, al menos en Estados Unidos, se han ya contabilizado 30,000 embarazadas por lo menos, más todas las que no sabemos que estaban embarazadas y que les ha ido bastante bien. Sí hay efectos adversos, pero han sido muy, muy raros. Y el otro grupo especial, que es el grupo de los inmunosupresos, que también se recomienda, a menos que la persona, si es un paciente con cáncer, que esté bajo tratamiento y esté, por ejemplo, neutropénico, por razones obvias, queremos que tengan sus cuentas de glóbulos blancos normales para que puedan montar, ¿verdad? Una respuesta adecuada, pero no hay contraindicación específica tampoco contra los inmunosupresos, con la excepción, por supuesto, de que no deben recibir virus vivos o atenuados, pero las vacunas que se han autorizado hasta ahora no son de virus vivos ni atenuados. Entonces, pues creo que voy a detenerme aquí y abrir pues a una conversación, a preguntas y sí, vamos a hacer un espacio interactivo pues. Muchas gracias, doctora. La verdad que estuvo excelente su presentación. Em, yo le tenía una primera pregunta. Antes de iniciar su charla estábamos hablando un poquito de espiritualidad y de religión. Y mi área de trabajo es salud pública, me enfoco más en prevención. Uno de los temas que tal vez usted ha escuchado es las personas que tienen esta resistencia a querer vacunarse y muchas veces lo atan a temas religiosos. ¿Cómo usted sugiere que se pudiese abordar ese tema de una manera que las personas pudiesen aceptar vacunarse sin afectar sus creencias religiosas? Sí, esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Eh, Primeramente depende de la tradición religiosa o espiritual de la persona, ¿no? Entonces, pues la tradición mía o la que entiendo mejor es la tradición judeo-cristiana. En realidad, si nos basamos en la Biblia cristiana, pues para usar esa tradición, en el tiempo de la Biblia no existían las vacunas, entonces no puede haber una prohibición contra algo que no existía. Lo que sí está muy claro, y esto pues es para aquellos que profesan la tradición cristiana, es que sí hay un mandato muy claro en el Nuevo Testamento de curar enfermedades, clarísimo. Es uno de los 4 mandatos principales em, que da el Nuevo Testamento, que dan los evangelios. Entonces, si vamos a curar enfermedades, tenemos pues que tener esa mente abierta de que Dios nos está dando permiso, o el universo, dependiendo de la creencia de cada persona, nos está dando permiso de hacer lo que tengamos que hacer para curar enfermedades, para controlar enfermedades. Entonces, en realidad, cuando eso se pone en contexto, no hay ninguna razón, no hay ningún mandato que diga, que prohíba el uso de medidas pues bien desarrolladas con mucho cuidado que protejan contra las enfermedades. Y esa es la forma como yo pues abordo ese tema. Gracias. ¿Cómo no? Voy a proceder a leerle un par de las preguntas que nos Sí. han estado enviando. Em, Le preguntan,
Dependiendo del marco legal de cada país, el proceso de vacunar a la población varía. Por ejemplo, en Estados Unidos, las leyes del gobierno federal prohíben que empresas requieran que sus empleados sean vacunados con vacunas aprobadas con autorización de emergencia. ¿Cuáles retos ve usted que esta situación causa en lograr inmunidad de rebaño? ¿Cómo ve usted el problema ético de que las personas individuales tengan reservas, más o menos lo que estamos hablando, sobre efectos secundarios de la vacuna mientras sea experimental? Ujú. Bueno, confieso que no estoy segura que las empresas puedan ni prohibir ni obligar a que alguien se vacune, ¿no? La parte de autorizaciones de emergencia cubre a todo el país, pero cada persona tiene todo el derecho de aceptar o no aceptar vacunarse. Entonces, las compañías, las empresas grandes, cuando requieren vacunación, tienen que dejar un espacio para las personas que no desean vacunarse y usualmente lo que hacen es que piden que la persona firme lo que se llama un waiver, es un documento que la persona firma, donde la persona pues atesta que no desea ser vacunada y que bueno, que toma responsabilidad propia, ¿no? Por si se enferma. El único sitio, al menos en los años que he estado en Estados Unidos y que trabajé en hospitales, los hospitales sí tenían ya un poquito más de fuerza en requerir que las personas estuviesen vacunadas. Y si alguien no estaba de acuerdo en el personal del hospital en vacunarse, pues sencillamente se le mantenía fuera de ciertas áreas, ¿no? Es algo que es incómodo, es problemático, pero se hacía. Entonces, pues básicamente igual no se le puede obligar a nadie a vacunarse que no quiera vacunarse, pero las empresas individualmente pues pueden tener, dependiendo de si la persona va a estar en contacto con el público y va a exponer al público a enfermarse, las empresas podrían tener un poquito de poder de decir, bueno, si pueden o no pueden contratar a personas que no estén vacunadas. No hemos llegado a ese punto todavía. Así que creo que pregúntenmelo en unos meses cuando ya la vacunación esté más establecida para ver qué deciden, ¿no? Em, Preguntan, ¿qué se espera en 10 años sobre las vacunas explicadas? Me imagino que se refiere a las vacunas que acaba de mencionar. ¿Qué se puede esperar a largo plazo de estas vacunas? No estoy segura por dónde va la pregunta, pero básicamente si va por el lado de, vamos a decir ok, vamos a decir que vaya por el lado de eficacia, en 10 años es posible que haya que modificarlas, como ya les dije, según las variantes que aparezcan, ¿no? Entonces, en 10 años es posible que ya tengamos un programa de que hay que recibir refuerzos cada año o cada 2 años. En cuanto a la seguridad de la vacuna, la mayoría de los efectos adversos ocurren las primeras 6 semanas, probablemente la gran mayoría de las primeras 2 semanas. Y hay reportes, no con la vacuna de COVID necesariamente, con todas las vacunas. Hay reportes de efectos rarísimos que podrían aparecer más adelante, pero son rarísimos. Entonces, pues yo pienso que lo que se puede esperar no es muy diferente de las otras vacunas que ya están establecidas, ¿no? Sobre todo ahora mismo se han administrado más de 60 millones, saquen la cuenta, 60 millones de dosis de vacunas en todo el mundo, ¿no? Entonces, vamos a decir que buscamos todos los efectos adversos que se han podido reportar en todas partes del mundo. No llegan a 1 millón. ¿Ok? Vamos a decir que llegaran a 1000. No me citen porque no estoy dando un número exacto. Estoy dando un ejemplo. Quiere decir que hay 59 millones de personas que recibieron la vacuna que no han tenido mayor problema. Entonces, eso es muy tranquilizante en el sentido de que hasta el día de hoy
las vacunas que se han autorizado parecen ser bastante benignas y bastante seguras. Como todo medicamento y toda vacuna puede tener efectos adversos. De eso no nos salva nadie. Eso es así y eso es así con cualquier producto que podamos ingerir. Así es, gracias doctora. Bueno, aprovecho para hacerle propaganda a nuestro programa de inmunización. Ya llevamos 115.000, casi 115.000 dosis aplicadas de la vacuna y eso ha sido solamente en un periodo de unas 2, casi 3 semanas. Vamos bastante rápido, así que yo creo que vamos a lograr esa inmunidad bastante pronto. Y dentro de eso va la siguiente pregunta. Em, la pregunta es si usted piensa que los países deberíamos esperar a nuevas variaciones de las vacunas, eh, o el país igualmente debe seguir con su plan de vacunación. No sé si se refiere a variaciones de las vacunas o variaciones A las de cepas, quizás, a las cepas. sí, del virus. Sí, sí. Eh, pero bueno, si hay que seguir o no con la vacunación o esperar a ver, Sí. saber un poquito más de las variantes. ¿Cómo no? No, definitivamente mi opinión es que hay que vacunarse ya. ¿Por qué? Porque ahora mismo tenemos un problema ya aquí en Estados Unidos, allá en Panamá. Hay una serie de cepas. Estas cepas que han salido ahora son las nuevas. Hay muchas cepas que están matando a la gente. Entonces hay que barrer con eso, hay que salir de eso, fortalecernos, disminuir la transmisión para que estas cepas nuevas que empiezan a llegar no se tomen el campo si no estamos vacunados. La única forma de contener esto es agarrar, primero hay que barrer con lo que está allí. O sea, yo soy de la opinión que hay que vacunarse ya, por la misma razón que nos vacunamos contra la influenza. Cuando venga el otro año y ya tengamos ya definido cuáles son estas variantes, pues nos ponemos de refuerzo. Si lo hacemos con la influenza, ¿por qué no podemos hacerlo con la COVID? ¿No? Sí. Nos preguntan sobre la nueva variante de California. ¿Sabemos algo de eso, doctora? ¿Ya se considera una nueva cepa? Nuevamente, al igual que en Panamá, acá en Estados Unidos también se van detectando cepas, ¿no? Entonces, la forma como yo veo esto es que las vacunas autorizadas eh, han sido efectivas contra todas las cepas que existían hasta hace muy pocas semanas. Cuando ya se detecta una cepa, esa cepa generalmente ya ha estado circulando por un tiempito. Entonces, eso no cambia el mismo principio que les acabo de expresar. Eh, Aquí en California o en Nueva York o en Alaska van a salir cepas locales y sencillamente se va a hacer lo mismo. Se va a detectar cuál es el genoma, se va a analizar si cambia la capacidad de ser diagnosticadas y si cambia la respuesta a las vacunas. Y basado en eso se van a tomar medidas. Entonces, no tengo información muy detallada, pero sí puedo decir que cada sitio y cada país lo más seguro es que va a tener sus propias cepas. Las cepas han estado con nosotros desde que comenzó la pandemia. Lo que pasa es que estábamos enfocados con buena razón, estábamos enfocados en ver qué hacíamos con esa pandemia que estaba en todos lados. Y luego, pues, gracias a la ciencia y la tecnología, pudimos empezar a ponerle nombre a las cepas, ¿no? Así que, pues sí, va a haber nuevas cepas, las va a haber acá como las hay en el sur. Y bueno, les seguiremos la pista, pero hasta ahora se ha visto ahora mismo, la curva de Estados Unidos no es muy diferente a la curva de Panamá ahora mismo. La incidencia ha ido cayendo en las últimas 4 o 5 semanas. Entonces, pues lo que se está haciendo está resultando las medidas de bioseguridad de la vacunación. Sí. Esperemos que sigamos así y para Claro, poder abrir las escuelas, que es nuestro tema del momento, ¿no? claro que sí, Sí. claro que sí. Bueno, ahí le están mandando saludos la doctora Eka Pérez, la doctora Ivonne Torres, Ah, qué Luis bien. Cruz, todas que muchas gracias por su presentación. Gerald Moncayo nos dice que ya van 250 millones de dosis aplicadas
a la fecha. Y bueno, yo no sé si hay más preguntas, alguien que quiera hacer un comentario, algo a la doctora Marta, nos pueden alzar la manito. Sí. Me pregunten sin pena. Sí, están como callados, hoy están tímidos. Ivonne quiere hablar, la doctora Ivonne quiere hablar. Dígame. ¿Cómo está, doctora? Un gustazo, de verdad, su presencia. Siempre son increíbles la docencia que está haciendo con todos nosotros acá, sobre todo porque con tanta desinformación es importante que la comunidad científica estemos sintonizados en cuanto al tipo de información que damos. Pero sí es importante y yo creo que las personas tengan en cuenta esto de los tiempos que se esperan entre las personas que ya sufrieron de COVID y la primera dosis, porque siempre me están preguntando que cuántos días son, cuántos meses son y por qué se espera esa ventana de tiempo. Sí, sí. Sí, eso de las ventanas de tiempo, podemos estar bastante tranquilos, ¿no? Si nos ceñimos estrictamente a los protocolos, entonces, claro, vamos a tener ventanas de 3 semanas o ventanas de 4 semanas. Esas son ventanas realmente de protocolo, de cómo se estudiaron esas vacunas. Entonces, aquí hay que nuevamente poner en la balanza lo que sabemos de los protocolos, pero también lo que sabemos de la ciencia de la inmunología. Y sabemos que cuando esas ventanas se abren un poquito más, eso no es contraproducente, al contrario, generalmente se ven respuestas hasta más fuertes del sistema inmune. Entonces, hay una colaboración entre la ciencia y la salud pública. Las autorizaciones dicen, ok, vamos a separar las dosis por 3 semanas o 4 semanas. Pero entonces la salud pública dice, ok, ¿y qué dice la ciencia? La ciencia dice, bueno, podemos separarla hasta 6 semanas. Hay una que se habla de 12 semanas. Entonces, cuando tenemos esta situación de salud pública en que urge vacunar a la mayoría de las personas que se pueda, entonces nos vamos a la ciencia, ¿verdad? Y decimos, ok, si la ciencia dice que nos podemos ir 42 días, 6 semanas, ok, eso nos da, nos da una habilidad de abarcar a mucha más gente mientras llegan las segundas dosis. Entonces, esas son decisiones de salud pública. Yo generalmente no gusto de negar la posología, ¿no? La posología dice de 3 a 4 semanas, pero eso fue basado en el protocolo. La ciencia permite que se estire ese espacio. Lo que la ciencia dice es que no se debe hacer esos espacios más chiquitos. Y lo que no se debe hacer, que por ahí he escuchado algunas anécdotas, lo que no se debe hacer es hacer trampa e irse a poner las 2 vacunas al mismo día. Eso es una locura. Eso no funciona. Así que ojalá que me escuchen las personas que tienen esta idea, que es una idea súper original que la he estado escuchando. Eso es desperdiciar una segunda dosis. Sí. Ojalá pues que la gente tome algo de cordura, ¿no? Sí, para los que no saben de este cuento, Sí, sí. ayer alguien fue a vacunarse, se vacunó con la primera dosis y luego hizo la fila nuevamente, se vacunó con la segunda dosis para ya salir de eso. Entonces, como dice la doctora, es una dosis desperdiciada realmente, Sí, porque va a tener que vacunarse más adelante. sí. Luz Cruz quiere hablarle, doctora. Dígame, Hola, buenas tardes a todos. Un gusto, doctora Marta. ¿qué tal? Yo soy bióloga y mi preocupación es un poco, no sé cuánto se ha estado estudiando el virus por los ambientes en donde se encuentra. Como no podemos ubicarlo, sino que simple y sencillamente se reconoce cuando ha infectado a una persona, pero no sabemos físicamente dónde está el virus. Pero las variantes que han sido presentadas justamente son de sitios donde la infección era altísima, o sea, California, Brasil, eran lugares donde los niveles de contagio eran muy altos. Entonces, una cosa es, digamos, darle seguimiento a los virus de la influenza, que tú cuentas cuáles son las variables circulando para saber entonces, para reportar y prever entonces cuál es el tipo de dosis, de vacuna que hay que preparar para el siguiente año. Y ahora, en este caso de que
el virus está mutando de acuerdo, no sé si al comportamiento de la gente o a las localidades específicas. ¿Cómo haríamos para este seguimiento? ¿Tendríamos que hacer múltiples vacunas para atender a todas estas mutaciones específicas que se están dando? Bueno, gracias por la pregunta, Luz, muy importante. El asunto este de los lugares de alta transmisibilidad, la pregunta es la pregunta esa providencial sobre la gallina o el huevo. Si es que la mutante salió porque eran lugares de alta transmisibilidad o era porque la mutante estaba allí y entonces aumentó la transmisibilidad, ¿no? Es un poquito difícil saber qué fue lo que vino primero. El ejemplo de California, que me lo ha recordado nuevamente, ya me lo preguntaron más temprano. Esa variante no es tan nueva, ¿no? Esa variante desde noviembre por ahí ya se hablaba de esa variante de California. Entonces, sabiendo que tenemos vacunas que completaron sus estudios ya cerca de noviembre o diciembre, y Johnson & Johnson ahorita, hace poco, sabemos que esas personas de esos estudios habían sido cubiertas entonces por esas vacunas. Entonces, esto de las variantes para mí es más, son puntos en el tiempo. Son puntos en el tiempo. Las vacunas autorizadas hasta ahora han cubierto las cepas que estaban en el ambiente hasta ese momento. Entonces, con estos nuevos estudios requeridos de inmunogenicidad, vamos a ver si esas mismas vacunas pueden cubrir esas nuevas cepas. Y si no las cubren en forma apropiada, entonces la siguiente pregunta, que es algo a lo que tú estás aludiendo, es entonces, ¿qué pasa con el ambiente? ¿No? Y nuevamente, hay que salir de las cepas existentes. Las cepas existentes todavía son problemas. Ya cuando se sale de eso, entonces ya podemos ver qué es lo que nos queda, esas nuevas cepas. Y de ahí, pues lo que sospecho es que van a venir estos refuerzos probablemente anuales. Va a ser difícil. Ahora mismo no creo que estamos en capacidad de decir que vamos a erradicar el virus del todo, porque está mutando demasiado. Probablemente vamos a necesitar es tener refuerzos anuales contra el virus. Sabemos que el virus se transmite por aerosoles, puede estar en algunas superficies, no en todas, superficies generalmente sólidas de metal o de plástico. Sabemos que los espacios abiertos lo diluyen, disminuyen pues la posibilidad de transmisión. Entonces, esos son aspectos de la transmisión que los vamos a ir aprendiendo. Sabemos que las medidas de bioseguridad funcionan y esa es la razón por la que no podemos dejar esas medidas todavía, no las podemos dejar todavía, pero a medida que controlemos lo que tenemos ahora mismo. O sea, hay que monitorear las cepas nuevas, pero tenemos que deshacernos de las que ya tenemos. Tenemos que salir de lo que ya tenemos. Lo que tenemos todavía está matando gente. Entonces, cuando salimos de eso, ya entonces baja la cantidad de carga viral total y entonces esas cepas nuevas son más débiles porque no tienen suficiente gente enferma para, ¿verdad? Para tomarse, como quien dice, todo el espacio. Así que ese es un tipo de información y de conocimiento que lo vamos a ver que va a ir evolucionando. No tenemos todas las respuestas, pero las preguntas que me hace son todas importantísimas. Nuevamente, me invitan en unos 2 o 3 meses y con gusto vemos dónde estamos. Muchas gracias, doctora Marta. Sí, tenemos una última pregunta de Rodrigo de Antonio. Él pregunta si tiene información de los estudios de efectividad e impacto que se van a adelantar en Estados Unidos. La única, gracias, don Rodrigo, doctor, colega. Si usted me está haciendo la pregunta, me honra con la pregunta, pero si usted no sabe la respuesta, imagínese yo que aprendo de usted, pero muchas gracias. Mire, los estudios en Estados Unidos se están desarrollando, hay una lista larga de estudios, entonces no tengo detalles específicos, pero sí, en efecto sí, están caminando muchos estudios dirigidos pues por el Center for Disease Control, también por el National Institute of Allergy and Immunology, donde está el doctor Anthony Fauci. Entonces, nuevamente, yo pienso que sobre la marcha vamos a ir teniendo
data muy, muy importante. Le agradezco mucho la pregunta y me la voy a guardar para poder contestársela cuando ya tenga esa data. Y me da mucho gusto que esté con nosotros. Nuevamente, muchas gracias, doctora, y No, gracias para todos los que están aquí.